Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. El demonio sabe, hermanos, que el punto medular de la vida cristiana es la oración. Y va a evitarlo por todos los medios. Y vean qué chamba tan buena ha hecho a lo largo de los siglos. Hoy nadie ora. Resultado, un mundo desastroso. Un mundo sin Dios. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La liturgia de hoy, como seguramente se habrán ya podido dar cuenta, tanto por las moniciones como por la liturgia en sí misma, nos presenta el tema de esta ayuda que todos nos tenemos que dar para corregir nuestros errores. Todos tenemos este compromiso delante del Señor de ayudar a nuestro hermano. Si lo ves que peca, si lo ves que hace algo que está equivocado, pues es nuestra obligación cristiana de ayudarlo a salir de su error, de ayudarlo a ser mejor. Este tema lo traté hace 3 años, cuando, acuérdense que el ciclo de la liturgia, cada 3 años volvemos nuevamente al ciclo A, que es el que estamos viendo, y volvemos a leer la misma liturgia que leímos hace 3 años. Así que bueno, revisando mis archivos me encontré que este tema ya lo tratamos. Así que mejor quisiera orientar nuestra reflexión hacia un tema que es igual de importante y que hoy nos menciona el Evangelio. El tema de la oración, pero el tema de la oración comunitaria, el tema de la oración en familia. La parte final del texto que hoy escuchamos de este Evangelio de Mateo nos dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está ahí en medio, y que podemos pedir cualquier cosa que se nos concederá. La importancia de orar en comunidad. La primera comunidad cristiana entendió claramente que este era el tema. Jesús había vivido con ellos esta experiencia de orar junto. Lo habían visto orar personalmente, pero había orado también con ellos. Así que era para ellos normal, común, el juntarse a hacer oración. Lo primero que vemos en la primera comunidad cristiana, y como les he dicho en alguna ocasión, las cosas en la Escritura han sido puestas de una manera específica, concreta, buscando que nosotros nos demos cuenta de algunos elementos que son importantes para la vida de nuestra vida cristiana.
Y no es entonces casualidad que al inicio, en el capítulo 1, verso 14, iniciando el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que se reunía esta pequeña comunidad que estaba formada por los apóstoles y algunos otros discípulos, ¿verdad? No sabemos exactamente cuántos, pero serían apenas unos cuantos. Se reunían a orar junto con la madre de Jesús. Se sentían una familia y entonces se juntaban a orar. Y así es como vendrá el Pentecostés. Encontrará reunidos a la familia cristiana, a esa primera comunidad pequeña, reunida en oración. Hoy, casi nuestra única reunión en comunidad es la que tenemos los domingos en misa. Necesitamos retomar nuestra oración en familia. Hoy pocas familias todavía rezan, por ejemplo, a la hora de la comida, al acostarnos, al levantarnos. Tenemos poca experiencia en nuestra oración comunitaria, especialmente familiar. Y necesitamos retomar nuevamente esto porque la oración es un tema que no es fácil de aprender. Requiere de ejercicio, requiere de constancia, requiere de perseverancia. Y por eso hoy nuestra comunidad ha perdido todo esto porque hemos perdido algo fundamental en nuestra iglesia que se llama discipulado. El discipulado que permite que uno le enseñe al otro. Y por eso quisiera hoy iniciar nuestra reflexión precisamente hablando de este tema de enseñarnos a orar. Quisiera que abrieran sus Biblias, capítulo 11 de Lucas. Dice el texto: una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Quisiera destacar de esta cita dos elementos importantes. Primero, tener un modelo. Dice el texto que Jesús estaba orando y los discípulos estaban viendo que Jesús oraba. En nuestras familias, hermanos, los hijos ven que nosotros oramos. Yo quisiera dirigir muy especialmente esta reflexión para ustedes, papás, padres de familia, jóvenes ya mayores que un día van a ser también padres de familia. Porque en ustedes recae el gran compromiso de enseñar a sus hijos y especialmente de enseñarles a orar. Jesús, como pastor, como encargado de esa pequeña comunidad, fue quien enseñó a orar a sus discípulos. Y nace de que los discípulos lo veían orar. ¿Qué veían cuando él oraba? Oraba diferente seguramente a como ellos habían aprendido a orar, porque la comunidad judía, simplemente considerando, por ejemplo, el tema de los salmos, que son todas oraciones, tenemos 150 oraciones. Y le dicen: maestro, enséñanos a orar. Quiere decir que está hablando de otra cosa. Enséñanos cómo orar, no otra oración. Voy a esperar a que vuelva a salir en nuestra liturgia el tema del Padre Nuestro para mostrarles cómo el Padre Nuestro no es una oración. El Padre Nuestro es toda una metodología de oración. Por eso les dicen: enséñanos a orar. No le dice: enséñanos otra oración. Porque si les hubiera dicho: enséñanos otra oración, hubieras dicho: ¿saben qué? Ya tienen suficientes con los 150 salmos, no se la acaban. No, les dijo: enséñanos a orar de la misma forma como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando nosotros en nuestra iglesia, un niño, empiezo desde mi propio caso, ¿verdad?, hayamos visto a nuestros papás recogidos profundamente en oración en nuestras casas. Ya no digamos en nuestras casas,
Al dar gracias, por ejemplo, después de la comunión. Llegamos, nos sentamos, a veces ya con los niños ahí estamos platicando, o ¿qué estamos haciendo? ¿Qué ven ellos? ¿Qué ve un niño después de que su papá comulga o su mamá comulga? ¿Cuándo nos han visto en nuestra casa recogidos, con nuestras Biblias en la mano, orando con nuestros ojos cerrados, invocando al Señor, entrando en esa comunión íntima, profunda, personal con Él, a tal grado que el niño te diga: papá, quiero hacer eso que haces tú? ¿Cómo lo haces? Enséñame a orar. Si no tenemos un elemento modelar, alguien con el cual yo pues quiera ser como él, pues entonces ni siquiera se me ocurre. La oración es hoy una actividad que está prácticamente al margen de nuestras familias cristianas. ¿Cómo podemos esperar entonces que los muchachos tengan oración? Y si no hay oración, hermanos, de este tema, ahora sí que ya les he hablado muchísimo, si no hay oración, no hay vida cristiana. Es a través de la oración como Dios se comunica al alma. Es ese momento de intimidad a través del cual Dios entra en comunión plena a través del Espíritu Santo y empieza a desarrollar en nosotros una visión diferente de mundo. Por eso cuando la gente empieza a orar, cosas sorprendentes suceden. ¿Por qué no sucede hoy en nuestras casas esto? ¿Por qué no sucede en nuestra sociedad esto? Porque desafortunadamente perdimos en nuestra iglesia esta acción discipular, ver e imitar, enseñar. Recuerden un texto que ya hemos revisado al final del Evangelio de Mateo, los últimos versículos de Mateo. Las últimas instrucciones de Jesús es: vayan y hagan discípulos, enséñenles a guardar lo que yo les he enseñado. Y esto se rompió ahí en el camino y dejamos de enseñar. Jesús enseñó a sus discípulos, Juan enseñó a sus discípulos, los discípulos de Jesús enseñaron a los que venían y así sucesivamente hasta que de repente en la iglesia dejamos de enseñar y entonces nos atuvimos al catecismo del fin de semana. Recientemente, no veo casi nada la televisión, pero tengo la impresión de que fue recientemente que vi un pequeño pedacito de una especie de documental en la que hablaban de una familia, que no estoy completamente seguro si era aquí en Nuevo León o en México, que se dedicaba a la taxidermia, es decir, a disecar animales. Y decía la persona a la que estaban entrevistando ahí en su taller, decía que anteriormente había mucho trabajo y que mucha gente pues llevaba sus animales a disecar. Pero como es muy caro, pues ahora con todo este tipo de la crisis y todo esto, pues había bajado mucho el trabajo. Pero dice, pero lo más grave de esto es que las familias ya no estaban enseñando a sus hijos, sino que los hijos ahora querían ser ingenieros, querían ser doctores, querían ser abogados y ya no querían ser taxidermistas. Dice, y la taxidermia es algo que se aprende de generación en generación, porque es complicado y no hay nadie, no hay universidades ni escuelas en donde uno puede ir a aprender esto. Uno lo aprende de alguien que lo hace. Dice, mi papá lo aprendió de mi abuelo, y ahí hablaba pues de todas las generaciones que tenía esa familia en ese pueblo de dedicarse a la taxidermia. Y decía, porque es una cuestión delicada, el tratado de la piel y luego cómo se tienen que hacer las diferentes cosas, en fin. Y nos mostraba a sus hijos, ¿verdad? El señor que estaba siendo entrevistado, mostraba ya a sus hijos que estaban aprendiendo cómo disecar animales. Y luego esos pues tendrían que hacer lo mismo cuando se casaran con sus hijos y así continuaría la taxidermia en ese pueblo. Hasta que un día un papá pues ya no se le enseñara, se acabaría, ya no sabríamos cómo disecar animales. Hoy no sabemos cómo orar. Y no sabemos cómo orar porque no hemos tenido quien nos enseñe a orar. Porque nuestros papás no lo aprendieron de nuestros abuelos y nuestros abuelos de nuestros bisabuelos. Y durante siglos dejamos este tema tan importante y solamente nos dedicamos a rezar.
Oraciones que, como ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Las decimos al vuelo, corriendo, sin saber ni siquiera qué estamos diciendo. Hay por ahí un disquito, una catequesis que di sobre el tema del Ave María, que les digo, si pusiéramos atención en lo que decimos cuando rezamos el Ave María, nos sorprenderíamos de lo que decimos. Dios te salve María. ¿Sí entienden? ¿Qué estamos diciendo? Que Dios salve a María. O sea, a la Santa, a la Inmaculada, a la que está en el cielo, a la Reina del cielo, le pedimos a Dios que la salve. Dios te salve. Así dice, ¿no? ¿No es lo que rezamos una y otra vez, una y otra vez y otra vez? ¿Y cuándo habías pensado en eso? Lo repites porque así lo aprendiste. Fue todo lo que aprendimos de nuestros papás y nuestros catequistas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, etcétera, ¿verdad? Pero nunca nos detuvimos a decir, Dios te salve María. Dices, ¿cómo? ¿Cómo que Dios salve a María? No puede ser eso. Algo está mal aquí. Y sí, efectivamente está mal. No se ha corregido en México. En Italia, por ejemplo, hace casi 100 años, más o menos como 1913, la Conferencia Episcopal Italiana, que rezaba exactamente lo mismo que nosotros, Dio ti salvi María, cambió el Ave María y la puso utilizando la palabra al menos latina, ¿sí? Para quitarle esto que hoy en día pues no tiene mucho sentido. Si quieren ver cómo se descompuso todo esto, ahí hay un disquito, ¿verdad?, donde está esa catequesis, para no alargarme con este tema que no es el tema de hoy. Pero esto es nada más para que vean lo que nosotros hemos ido enseñando, pero nunca enseñamos a orar. De repente vemos el cuadrito de Jesús, ese cuadrito que utilizan los cursillistas. ¿Cómo vemos a Jesús? Metido en él, escuchando la voz del Padre, orando. Y esto fue lo que el discípulo aquel vio. Y le dijo, maestro, enséñame. Y bueno, pues viene ahí la enseñanza que Jesús hace sobre cómo había que orar. Había que empezar diciendo, papá. Yo cuando oro no digo, Yahvé Sabaoth Sadai. Yo cuando oro le digo, Abba, papito. Y bueno, desde ahí vendría toda la catequesis que les digo, espero que vuelva a tocar en el texto litúrgico el Padre Nuestro para hacer una catequesis extensa sobre este tema del Padre Nuestro. Los niños tendrían que aprender de nosotros algo que nosotros vivimos y que para ellos sería una instrucción simplemente el verlo. Y como decimos, la oración no es algo que se puede aprender en un minuto, sino es algo que tenemos que ir desarrollando en nuestra vida. ¿Por qué? Les voy a mencionar solamente algunos detalles de lo que tendría que el niño aprender de nosotros en la oración, algo que nosotros tendríamos que vivir en la oración. Solamente algunas cosas, porque no nos daría suficiente tiempo para ver pues tantas cosas. Les digo, es peor que la taxidermia esto. Cuando yo entré al seminario, en ese tiempo en el seminario no se permitía la oración carismática, era así como algo que todavía no se entendía muy bien en la iglesia. Y yo venía de la renovación carismática y la única forma que yo había aprendido a orar a través del grupo de carismáticos, pues era la oración de la alabanza, ¿verdad? Gloria a ti, Señor, y el canto y todo este tema que ya los hemos visto y que quizás para nosotros ahora es cercano, es algo que no nos llama tanto la atención. En ese tiempo, estamos hablando hace 30 años, ¿verdad?, pues esto todavía no se desarrollaba lo suficiente y entonces era así como, no, el carismático, quién sabe, está medio sanfarinfas el vato, así que no. Y entonces yo me encontré privado, yo nunca había recibido instrucción en mi casa de cómo orar, había aprendido finalmente a través de un grupo de jóvenes que me habían inducido, me habían introducido en un método que me habían fascinado, alabar al Señor y cantarle y todo este tema, pero era todo lo que sabía, no sabía más. Así que entonces dije, pues no me puedo quedar sin orar, así que me fui a buscar
en las librerías y santo cielo, me voy encontrando con que había 2000 años de instrucción, pero en libros. Me encontré a Santa Teresa, me encontré a San Juan de la Cruz, me encontré a San Francisco de Sales, me encontré a los monjes del desierto, me encontré la oración jesicasta, me encontré la oración del corazón de Jesús y me encontré un montón de elementos para aprender a orar. Y como soy medio autodidacta, pues éntrale, ¿verdad? Y ejercítate. Y al principio no me salía nada, porque yo quería ponerme a alabar y a cantar y no estaba acostumbrado a hacer silencio interior en mi corazón. Y entonces tuve que ir aprendiendo de los monjes. Y luego tuve la oportunidad de ir un verano a visitar unos monjes. Y entonces aprendí más cómo hacer silencio en mi corazón. Y luego conocí al padre Larrañaga y sus talleres de oración. Y entonces me fui orientando y aprendí ahora sí que había otra forma diferente de orar. Y poco a poco se fue desarrollando mi propio estilo de oración personal. Y ahora lo comparto y lo enseño. Quienes han tomado el curso de Ábreme, que ahorita estamos promoviendo, la parte donde dice cómo orar, esa yo la escribí. Es mi experiencia de oración. Ahora, maestro, enséñanos a orar. Toma, Ábreme. Y ahí está un método simple, sencillo, práctico, para que tú empieces a orar. Pero no jala. ¿Por qué? Porque tendría que vivir con ustedes. Porque al día siguiente te va a dar flojera levantarte. Pero si yo viviera contigo, te diría, hey, levántate, compadre. Hey, órale. Ay, padre, levántate, ponte aquí. Órale, vamos a empezar. Por eso no jala la oración. Porque o eres un buen autodidacta y estás súper convencido. Lo que pasa es que yo ya tenía mi experiencia de oración y no quería perderla. Pero el que no la tiene no sabe ni qué está perdiendo. Entonces obviamente tú vienes a Ábreme, te hablan de la oración, te dicen que Jesús y que oraba y que todo este rollo. Y mira, para orar haz esto y esto y esto y esto. Y dices, está bien padre, está bien interesante. ¿Cuándo lo vas a hacer? Nunca. Y si son sinceros, los que han tomado el Ábreme, díganme si están siguiendo esto. No lo hacen. O hacen quizás la 10ª parte. Quienes han venido a los cursos del padre Larrañaga, que son mucho más intensivos y que dejan mucha tarea, esos avanzan más. Los que vienen a la escuela de oración Éfeta avanzan mucho más. ¿Por qué? Porque es todo un año Éfeta para aprender a orar. Es difícil este tema, porque requiere mucha perseverancia. Y vean ustedes lo complicado del tema que el mismo Jesús nos los propone. Regresemos al Evangelio de Lucas, donde habíamos dejado nuestra lectura en el capítulo 11. Ahí está el Padre Nuestro en el capítulo 11, pero les digo que me lo voy a saltar para después, más adelante, en una mejor oportunidad, hacer una catequesis solamente sobre esto. Nos brincamos al versículo 5. En el versículo 5, Jesús pone un ejemplo para enseñarnos sobre la necedad en la oración, sobre la perseverancia. Y nos relata aquí de una persona que es visitado por un amigo y no tiene pan en su casa. Así que va con el vecino a decirle que le den unos panes. Pero el vecino ya está acostado y sus hijos también acostados. Dice, no, vete a la porra, o sea, yo ya no me voy a levantar. Pero el otro, ¿qué hace? Está duro y duro y duro y traca, hasta que dice, basta, ¿verdad? Y entonces le abre la necedad en la oración, la perseverancia en la oración. Dice el verso 9, así que yo les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque al que pide recibe, al que busca encuentra, y al que llama se le abre.
¿Cómo le explico yo esto al niño teóricamente el día que viene a la clase? ¿Cómo se los explico a ustedes, hermanos? Necesito darles ejemplos. Necesito ayudarles a ser perseverantes. Necesito que me vean orar por causas en donde, pues sí, mijo, tenemos 3 meses ya, ahorita no he conseguido trabajo, pero el Señor seguro que nos escucha porque dice su palabra que si yo sigo tocando y si yo sigo insistiendo, Él me va a abrir. Y por eso estoy aquí de rodillas delante de Él, nuevamente diciéndole: Señor, ábreme la puerta, necesito un trabajo. Porque el que toca se le abre, y al que pide recibe. Y entonces el niño dice: ya voy entendiendo, por eso no me han dado la bicicleta. Va entendiendo que Dios tiene sus tiempos. Pero cuando no tienes esto cercano a ti, rápidamente te desesperas y crees que Dios no te está haciendo caso. Claro que te está haciendo caso, pero tiene un tiempo. Pero cuando ves que tu papá no se desespera, que está orando, que sigue pidiéndole al Señor por sus necesidades, dices: pues es que así es este tema. Y todavía más, si le relatas historias de tu vida, de cómo Dios ha respondido a tus oraciones, el niño va a ir aprendiendo que así es, que la oración pues no es que yo toco y inmediatamente me abren y me dan, no. A veces tengo que tocar y tocar y tocar y tocar y tocar y tocar hasta que finalmente me den lo que estoy pidiendo. Hay muchos casos aquí en la comunidad de señoras que no podían tener familia, años, 5, 6, 7 años, pero que yo les decía: no dejen de pedir, sigan insistiéndole al Señor. Y muchas de ellas han recibido lo que pedían. Una de ellas, una familia muy cercana a mí, ¿verdad?, que después de la misa del 25 de marzo que hacemos para pedir para que se embaracen las mujeres, al mes siguiente, en abril, se embarazó de su primer hijo y ahorita ya tiene 2 hijos. Imagínate esa familia diciéndole a su niño: Dios sí te responde, tú eres la respuesta de mi oración. 8 años me tardé, pero no dejé de orar, porque Dios te responde, porque Dios te oye. ¿Por qué no viniste antes? Eso no lo sé. Pero sé que Dios escuchó mi oración, la mía y de tu papá, y tú eres el producto de mi oración. Entonces, tu vida se convierte en una vida testimonial de que verdaderamente Dios sí responde. ¿De que se tarda? Pues sí, a veces más, a veces menos. Muchos de mis hermanos de comunidad en sus libretas de oración llevan una bitácora de todas las respuestas, de cosas que han pedido, a veces años atrás, y que finalmente el Señor responde a su oración. ¿Por qué se tarda? Eso no nos lo explica correctamente. Dios es misterio. Por eso les digo que esto no es algo que yo pueda enseñarles a los niños en el catecismo, ni se los pueda enseñar en una homilía. Necesitan entrar a un curso de oración, para que ustedes, papás, una vez enseñados, puedan comunicar esto a sus hijos. Si hoy vivimos esta situación en nuestra sociedad, es porque el hombre no sabe orar. Y claro que luego los chavos se ven ahí muy animados a meterse a todos estos cursos esotéricos, ¿verdad? A todas estas pues nuevas corrientes en donde les enseñan a orar, y ahí andan metidos en el budismo. Tengo unos buenos amigos que recientemente me enteré que se hicieron budistas, siendo católicos, y terminaron en el budismo. Muchísimos católicos terminan en la fraternidad solar. ¿Por qué? Porque el hombre está ansioso de trascendencia, quiere encontrar y comunicarse con Dios, pero resulta que en la iglesia no sabe cómo hacerlo. A veces porque, como tampoco hemos sido bien instruidos en la liturgia, pues la liturgia no sirve como puente, y no encuentro un puente de ninguna forma para comunicarme con Dios. Y no falta un amigo
de ahí de la facultad o de la prepa o de lo que sea, oye, ¿sabes qué? Acabo de entrar a un curso de oración acá con los hermanos yogas y no, hombre, olvídate, te despegas y alucinas y un viaje astral y bueno, y claro que eso lo motiva y ahí va. Y efectivamente cuando va, pues descubre una forma de trascendencia, quizás equivocada, pero es lo que está buscando. Y no lo encontró en su casa, y no lo encontró a veces en la misma iglesia, y perdemos un cristiano. Necesitamos poner atención a esto, tenemos que regresar, así como el taxidermista, a enseñar a los hijos la vida cristiana. Y miren, hay una frase bien impactante de Karl Rahner. Karl Rahner es uno de los grandes teólogos del siglo pasado. Y él en su último libro, que es así como un compendio de toda su teología, tiene esta frase que cuando yo la leí, de veras me impactó tremendamente. Dice Karl Rahner, en este curso que tiene sobre la fe, dice: o esta generación de cristianos se convierte en una generación orante, dice, o el cristianismo tiene pocas posibilidades de continuar. Vean el tamaño de la oración. O esta generación de cristianos se convierte en una generación de cristianos orantes, o el cristianismo tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Y es que es desde la oración donde nos nutrimos de Dios, donde Dios se comunica profundamente al alma. Es la oración la que transforma nuestra vida. Pero necesitamos tener modelos. Yo les he dicho mucho, por ejemplo, cuando he tenido mis vicarios o los muchachos que han visto ustedes que han venido aquí a la parroquia para servir, yo les digo que la gente te vea orando. Vente en las mañanas a orar. Que la gente vea a su pastor orando. Si ustedes vienen aquí en las mañanas a las 7 de la mañana, me van a ver siempre ahí, 6:30, 7 de la mañana. Para que no les diga yo, hay que orar. ¿Y usted cuándo ora, padre? No, pues, pero oran ustedes, ¿verdad? No me cambie el tema. ¿Usted cuándo? ¿Y cuánto tiempo le dedica? ¿Y cómo ora? Enséñanos a orar. Sí, ahí está el curso de Ábreme. Ahí te voy a enseñar a orar. Que es más complicado porque pues es un curso más o menos teórico, pues sí. En Vivir en Cristo, que es el movimiento que tengo para matrimonios, ahí no es así. Ahí tenemos 4 talleres de oración. ¿Para qué? Para aprender a orar con un maestro ahí. Para que el maestro te diga, no, así no es así. Y todavía pues nos quedamos cortos porque les digo, lo más difícil de la oración es la perseverancia. Nos gana el sueño. Como no tenemos a qué horas orar, ¿a qué horas vas a orar? A ver. Si tienes trabajo y tienes casa y tienes amigos y tienes muchas cosas, ¿a qué horas vas a orar? La verdad es que solamente se puede orar quitándole horas al sueño. Esa es la verdad. Tienes que levantarte más temprano y el primer día motivado porque fuiste al curso y aquí sacas tu rollo y ahora sí, mi Biblia y todo el cuento y prendes tu vela y a todo dar. Estás bien motivado el primer día y el segundo, pero ya el tercero que ya se empieza y aparte tuviste mucho jale, te tuviste que desvelar porque no sé qué pasó. Ya el otro día que te tienes que levantar a las 6 de la mañana y dices, ay, otro ratito. Y bueno, se te peló un día y luego 2 y luego 3 y luego 4 y ¡pum! Se acabó. El demonio sabe, hermanos, que el punto medular de la vida cristiana es la oración y va a evitarlo por todos los medios. Y vean qué chamba tan buena ha hecho a lo largo de los siglos. Hoy nadie ora. Resultado, un mundo desastroso, un mundo sin Dios. O sea, la situación que hoy vivimos en nuestra sociedad de violencia y todo es porque vivimos en un mundo sin Dios. Cuando ni siquiera el 10%, 15% de nuestros católicos vienen a misa, pues no podemos tener un mundo mejor. Pues la chamba del demonio la ha hecho muy bien y nosotros muy mal. Él ha sabido encontrar la forma de sacar la oración del corazón de los cristianos.
Y los cristianos no hemos encontrado adecuadamente la forma de comunicar cómo orar. Maestro, enséñanos a orar. ¿Cuál maestro? ¿Dónde hay maestros de oración en la iglesia? Por eso una de mis prioridades en la parroquia fue fundar lo que hoy tenemos, la escuela Éfeta, una escuela de oración. Maestro, enséñame a orar. Enséñame a orar, no sé orar, sé rezar, me sé muchas oraciones. Los que sean del Chocomil para atrás y más para atrás del Chocomil, ¿verdad? Del Metate para atrás, mi abuelita y compañía. Yo me acuerdo, tengo así muy grabada en mi memoria, iba a misa todos los días ya en mi juventud, allá a la parroquia El Refugio, y siempre en la segunda banca había una viejita. Y traía, un paquete así de oraciones. Todas las del mundo yo creo que eran. Y se la pasaba como una hora después de la misa, y se rezaba una y se rezaba otra, y luego sacaba y le daba vuelta y se rezaba otra, y sacaba puras estampitas, y atrás venían muchas oraciones, ¿verdad? Es todo lo que había aprendido, esas oraciones. ¿Eso está malo? No, absolutamente. Ella estaba una hora ahí sentada en oración, repitiendo una oración y otra oración, y que al Sagrado Corazón, y que a la Virgen de Guadalupe, y a la Virgen de San Juan de los Lagos, y a no sé qué tantas, porque les digo, era un paquete de este tamaño de oraciones. Pero se estaba una hora ahí sentada, orando, con su forma. Nadie le había enseñado otra. Como a mí al entrar al seminario, pues lo único que yo sabía era gloria a ti, Señor, te alabamos, ¿verdad? Digo, qué bonito, digo, yo lo disfrutaba mucho, estaba muy padre. Pero ¿eso es todo lo que hay de oración en la iglesia? No, es todo lo que me habían enseñado mis maestros. Es lo que yo había aprendido cotidianamente con la gente que me acompañaba, con la gente que me enseñaba. ¿No conocía más? Pero si ni eso tenemos en la mayoría de nuestras casas, hermanos, pues esto está frito. El niño tiene que aprender de ti en tu oración que la oración requiere de fe. Si nosotros seguimos un poquito más adelante, otra vez, nuevamente, este texto es toda una escuela de oración, el capítulo 11 de Lucas. Dice en el versículo 11: ¿acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado, o de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo no le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? ¿Qué es lo que hay que pedir, papá? Espíritu Santo. Espíritu Santo es lo que hay que pedir en la oración. ¿Por qué? Porque si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes luz, tú tienes todo, ¿no? Les estaba compartiendo aquí, están ahorita los de las dinámicas del DEM, dinámicas de encuentros para matrimonios, y siempre me toca dar la primer plática del ciego de Jericó. Yo les decía, cuando le dice el Señor al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Y yo les pregunto a los que están en la dinámica, ¿tú qué le pedirías? El ciego le pudo haber dicho, Señor, pues ¿sabes qué? Para no batallar, dame unos 200,000 denarios. Y con eso ya me olvido, ya no voy a venir a pedir limosna, voy a contratar un mocito que me lleve de aquí para allá, voy a cambiarme de casa, voy a resolver mi problema. Pero voy a seguir siendo un dependiente, no voy a ser una persona libre. Porque si quiero ir al baño voy a tener que decirle a alguien que me lleve. No voy a poder conocer el mundo porque soy ciego. Me voy a privar de todo. Mejor dame la vista. Voy a tener que jalar, ¿sí? Pero soy libre. Soy libre. Si Dios te da la luz para resolver tus negocios, no necesitas que te dé 1,000,000 de pesos. Tú lo puedes hacer. Nada más que necesitas tener la luz de Dios. Resuélveme los problemas matrimoniales, tengo problemas con mis hijos. Te voy a dar Espíritu Santo y tú los vas a resolver con su luz. Es que tengo problemas en mi empresa, te voy a dar la luz para que los resuelvas. Pídeme Espíritu Santo. ¿Para qué me estás pidiendo carro, casa?
Todo eso, qué bueno que me lo pidas, pero eso lo vas a tener que jalar yo, porque del cielo no cae una casa, ni un carro. Tiene que salir de tu bolsa, y para que salga de tu bolsa tienes que jalar, o a menos que te saques la lotería. ¿Y cómo le hago para...? Necesitas Espíritu Santo para hacer buenos negocios. La gente no conecta Espíritu Santo con negocios. Por eso pusimos ahora una escuela de líderes en donde dice, compadre, la lana está ligada a Dios. Tus negocios, si los haces al margen del Espíritu, quién sabe en qué terminen. Pídeme Espíritu Santo. Mijo, pide el Espíritu Santo, no le pidas bicicleta. No le pidas una novia o un novio. Muchachos, ahí andan ahí pidiéndole a San Antonio, ¿verdad? Poniéndolo de cabeza. Mándame un buen esposo. No salen en los cornflakes los esposos. No hay rifas. Me salió borracho. Ay, sí, en una rifa. Entraste en una rifa y te salió borracho. Está defectuoso, pues regrésalo, ¿verdad? No es, o si es así. A mí me parece que escogemos a la pareja, ¿verdad? Ahora, ¿cómo la escoges? Pues ahí es en donde está el tema, ¿verdad? ¿Con qué luz? O sea, ¿cuándo le preguntaste al Señor? A ver, Señor, ¿y esta chancluda será la buena? No, como yo que les platicaba recientemente, ¿verdad? Cuando tomé de irme a la ingeniería, como el burro para donde ves verde. ¿Por qué? Porque en ese tiempo yo no había conocido la renovación. Yo no sabía orar. ¿Iba a misa los domingos? Claro que iba a misa los domingos. Entre semana rezar, no me acuerdo. A lo mejor que sí la hacía, ¿verdad? No sé, un Padre Nuestro, un Ave María. No tengo conciencia en mi época de preparatoria y de facultad el haberme levantado ni siquiera decir un Padre Nuestro en la mañana. No tengo conciencia de esto. Eso quiere decir que lo más seguro es que ni un Padre Nuestro ni un Ave María dijera en las mañanas ni en las noches. O sea, yo vivía como un pagano de domingo a domingo. El domingo iba a misa y comulgaba y me confesaba. Leer la Biblia. Cuando entré a Renovación, yo no la conocía. Porque en mi casa así era. No hay escuelas de oración. No hay escuelas de oración. Y entonces, ¿cómo voy a decir yo qué es lo que necesito pedir? Dame Espíritu Santo para poder seleccionar a un buen novio, para que luego no diga, me salió malo. No, no te salió malo, lo escogiste malo. Y lo escogiste malo porque no tuviste la luz para escogerlo adecuadamente. Es que me equivoqué de vocación. No es que te equivocaste de vocación, es que no tuviste luz para escogerla. ¿Por qué? Porque no pediste Espíritu Santo. Es bien interesante este capítulo de Lucas, porque a diferencia de Mateo que dice, ¿cuánto no dará mi Padre cosas buenas a quien se las pida? Lucas, que ya está más adelantado en el tiempo de su escritura, dice, no. Espíritu Santo. Lo que hay que pedir es Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú pides Espíritu Santo, vas a hacer un buen negocio, vas a escoger una buena mujer, un buen hombre, vas a saber dirigir correctamente tu vida y todo lo que estás pidiéndole al Señor te vendrá por añadidura. Pero si no tienes Espíritu Santo, ay compadre, vas a terminar diciendo, es que me salió borracho. No salen borrachos, lo escogiste borracho. Así lo escogiste. ¿Por qué? Porque no orabas, porque no tenías relación con Dios. Finalmente, ¿qué tiene que aprender el niño del papá en la oración? ¿Qué tenemos que aprender en las escuelas de oración? Que la oración está ligada con la vida. Porque si no caemos en el angelismo. Y entonces somos de esas gentes que vienen aquí y se dan golpes de pecho y se pasan 2 y 3 horas en el Santísimo, pero son unos hijos de tal por cual en su vida. No hay una relación, no hay una congruencia entre lo que tú oras, tu actitud orante y tu vida moral, y tu vida de familia, y tu vida en los negocios. Y concluyo con un texto de La Brecha, que fue en gran parte lo que inspiró a que compusiera la oración de La Brecha, que por cierto,
la han abandonado y luego dicen, ¿por qué esto no cambia? Porque si no rezamos, nada cambia. Ese fue un comercial del patrocinador. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca, deja su mala conducta, yo lo escucharé. Papá, ¿por qué no me escucha Dios? Mijito, no te has portado como mijito, sino como jijito. Por eso Dios no te escucha. Cuando cambies tu conducta, cuando obedezcas a tu mami, cuando dejes de responder como lo haces, cuando te pongas a estudiar, vas a ver cómo Dios escucha tu oración. Está ligada mi oración con mi vida ordinaria. ¿Por qué Dios no escucha nuestra oración? Todo el mundo, ahí están las campañas de hora a hora, ¿verdad? Yo le proponía, cuando salió esa campaña, le proponía al que la iniciaba, le decía, no es hora a hora, es regresa a Dios. Hora a hora, sí. Señor, Señor, ya quítanos todo esto porque queremos regresar a los casinos. La gente que ya no está yendo ahorita a los casinos está rezando. Que se acabe todo este rollo para poder regresar al casino. Los muchachos están ahorita orando, son ahorita los más orantes en sus casas, para que puedan nuevamente volver a los antros en la noche y regresar a las 4 o 5 de la mañana con 6 cucharadas bien puestas, ¿verdad? Pero ahorita no, porque no va a ser que los agarren los malitos en un antro o en la calle, ¿verdad? Entonces hay que orar para que se acabe todo esto, para regresar a nuestra mala conducta. ¿Saben cuándo nos va a escuchar el Señor? Jamás. Jamás nos va a escuchar. Digo, sí nos escucha, pero no nos va a pelar. Porque pides, dice Santiago, piden mal. Piden para provecho de cosas que no son buenas. Tiene que haber una congruencia entre nuestra vida y nuestra oración. ¿Y dónde puedes aprender esa congruencia? Pues con tu papá y con tu mamá, que son congruentes con lo que ellos oran. Ellos piden, pero al mismo tiempo que piden, llevan una vida ordenada según el Evangelio. ¿Dónde puedes ver cómo es la gente? Pues en su casa. Por eso las escuelas de oración tienen que estar en nuestras casas. Yo entiendo que no la hayamos tenido por situaciones que no vale la pena ni explicarlas. Pero hoy tenemos aquí en la iglesia, tenemos escuelas. No necesitamos ir a buscar a los Rosacruces para que nos enseñen. No tenemos que ir a buscar a los yogas para que nos enseñen. No tenemos que ir a buscar la fraternidad solar para que nos enseñen. No tenemos que ir con los budistas para que nos enseñen a orar. Aquí hay una escuela de oración para que luego tú te conviertas en escuela de oración de tu casa. Mis hermanos, la vida social que hoy vivimos no la van a cambiar nuestros políticos. El cambio de nuestra estructura social depende de nuestras familias. Las familias son las que crean la sociedad. Y mientras en nuestras familias no haya una vida cristiana seria, mientras en nuestras familias no haya una vida de oración seria, difícilmente cambiaremos nuestra sociedad. La sociedad la cambia el hombre cristiano, el hombre que tiene relación con Dios. Si queremos cambiar nuestra sociedad, hagamos de nuestra vida y sobre todo de nuestra familia una escuela de oración. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo
permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.